Buenos días, muchas gracias por la presentación. Como mencionaban, hoy estaremos hablando sobre inteligencia artificial aplicada a las ciencias biomédicas en los tiempos del COVID-19. Mi nombre es Javier Rocha Lima. Estos son los diferentes temas de los que vamos a hablar, que incluyen inteligencia artificial, machine learning e informática biomédica como conceptos generales y aplicaciones de machine learning en la informática biomédica y aplicaciones de inteligencia artificial en la lucha contra COVID-19. Y empezaremos por los conceptos de inteligencia artificial. Hay muchos conceptos de inteligencia artificial y creemos que este es uno de los que de forma más simple recoge la esencia del término. Aquí se define la inteligencia artificial como máquinas que imitan las funciones cognitivas asociadas con la mente humana, tales como aprender y resolver problemas. Yo los invito para profundizar más en estos conceptos a acceder al libro Artificial Intelligence and Modern Approach de Russell and Norvin en 2019, que define otros conceptos y profundiza más en estos diferentes temas. Pero ahora veamos un poco de historia. El término de inteligencia artificial se comenzó a utilizar desde el comienzo de los años 50 y el pionero es el propio Alan Turing. Alan Turing es un matemático británico, quien es considerado también uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Por supuesto, es considerado también como el padre de la inteligencia artificial. Alan Turing es quien plantea la idea de entrenar computadoras para pensar como humanos. En 1952 se crea el primer programa que aprende por él mismo, ¿verdad?, para jugar ajedrez. Este programa fue creado por Arthur Summers. La investigación y descubrimiento, ¿no?, en el campo de la inteligencia artificial se ha producido de forma continua. Te invitamos a ver una lista más detallada de todos los descubrimientos en el libro que mencionamos anteriormente. Y ahora vamos a movernos un poquito, vamos a movernos a la última década y mencionar, ¿verdad?, que en el 2011 Apple introduce el conocido asistente virtual Siri, el cual utiliza una interfaz de lenguaje natural para devolver información en función de solicitudes del usuario. Siguiendo con las contribuciones de la última década, en el 2012 el grupo Google Brain, un grupo de investigaciones de inteligencia artificial de Google, entrena un neural network que permite reconocer imágenes de gatos en videos de YouTube. En el 2014, el chatbot Eugene Guzman pasó el Turing Test. El Turing Test básicamente se refiere a ¿puede una máquina pensar? Este chatbot pasó el test con un 33% de aceptación de los jueces. De hecho, un chatbot es un chat que tiene la finalidad de resolver una acción clara con un objetivo concreto y habitualmente se enfoca en la resolución de preguntas frecuentes como la atención a clientes. Vamos para eventos relacionados con la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista más político, ¿no? En el 2019 se declara una orden ejecutiva donde Estados Unidos debe mantener liderazgo en la industria de investigaciones de inteligencia artificial y a mediados del 2019 la Asociación Americana Médica comenzó a apoyar el uso de la inteligencia artificial en la práctica médica y entrenamientos. Para esto además NIH ha emitido varias iniciativas, ha publicado varias iniciativas y hay un gran enfoque en este tema por parte de NIH. Ahora, ¿cuáles son las diferentes ramas de la inteligencia artificial? Bueno, estas ramas incluyen Machine Learning, que estaremos hablando también en este seminario, procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de voz, sistemas expertos, robótica y reconocimiento de imágenes. Sigamos hablando de inteligencia artificial. Hay dos categorías de inteligencia artificial. La que se conoce como estrecha o especializada y la inteligencia general artificial. La inteligencia artificial estrecha o especializada opera en un contexto más limitado y corresponde a una simulación de la inteligencia humana. Ella se enfoca normalmente en una sola tarea y aun cuando parecen o simulan ser inteligentes, operan bajo restricciones y limitaciones. Aplicaciones de inteligencia artificial especializada, estas forman parte de nuestro día a día. Algunos ejemplos son, como mencionamos, el asistente Siri y Alexa,
También robots para la manufactura, los chatbots para servicios de marketing usuarios. Muchas veces cuando estamos chateando con alguna compañía, empezamos chateando con una máquina, ¿verdad? Que tiene inteligencia artificial implementada y en la que empieza respondiéndonos las preguntas generales. También los filtros de emails no deseados que están incorporados en nuestras cuentas de email tienen algoritmos de inteligencia artificial en el backup, en el backend, y es la que identifica que potencialmente ese email es no deseado y lo envía al junk o a un buzón separado. Reconocimiento facial que hace nuestro teléfono para desbloquearlos en las últimas versiones de los iPhones. Recomendaciones de canciones o películas, ¿verdad? Que hacen Spotify, Netflix y las otras compañías. Y recomendaciones de tratamiento de salud personalizado, del cual estaremos, ¿verdad?, hablando en este seminario que nos enfocaremos en las aplicaciones en salud. Por otra parte, la inteligencia general artificial, entonces es considerada como una máquina que aplica inteligencia general para resolver problemas. Esta está más asociada a los robots que vemos en las películas de ficción, los cuales tienen inteligencia, conciencia, sentimientos y llevan a cabo tareas que el humano puede hacer y otras, ¿verdad?, que no puede hacer. Pero nada, en este seminario nos enfocaremos fundamentalmente en las aplicaciones de la inteligencia artificial estrecha o especializada, la anterior. Este tema de inteligencia general artificial pudiera ser el tópico de otro seminario en el futuro. Vamos a movernos ahora a los conceptos y teorías relacionados con Machine Learning. Primero es importante mencionar que Machine Learning es, como mencionamos anteriormente, ¿verdad?, es una rama de la inteligencia artificial que explora el estudio y desarrollo de algoritmos que pueden aprender de la data. Esos algoritmos entonces pudieran hacer nuevas predicciones o decisiones para nuevos datos basados en los modelos obtenidos. Y estos algoritmos se pueden mejorar mientras más datos son incluidos. Hay dos tipos de algoritmos de Machine Learning que son basados en los datos. El primero, el aprendizaje supervisado, donde los datos para el aprendizaje están clasificados o etiquetados y luego de obtener el modelo, nuevos datos podrán ser clasificados. Por otra parte, el aprendizaje no supervisado, donde los algoritmos se enfocan en inferir una estructura o función que eventualmente entonces nos permite etiquetar o clasificar nuevos datos. Algunos de los tipos de algoritmos de aprendizaje supervisado incluyen los métodos de regresión, como regresión lineal, regresión logística, los métodos de clasificación como Naive Bayes, árboles de decisión, Support Vector Machine, Neural Networks and Deep Learning como Perceptron, Convolutional Neural Networks y Ensemble Methods como Boosting y Bagging. Algunos tipos, por otra parte, de aprendizaje no supervisado incluyen clustering, búsqueda de patrones, reducción de dimensionalidades, etc. Esta es una guía o flujo de trabajo donde podemos utilizar, ¿verdad?, para aplicaciones de Machine Learning y funcionan más o menos de la siguiente forma. Primero, si la data que tenemos está sin etiquetar o clasificar, entonces nuestro objetivo es explorar la data. Usamos aprendizaje no supervisado. Entonces decidimos si queremos encontrar subgrupos en la data, utilizamos métodos de clustering. Si queremos reducir la dimensionalidad, utilizamos métodos de reduction dimensionality. Por otra parte, si la data está clasificada y el objetivo entonces es crear modelos predictivos, entonces usamos aprendizaje supervisado. Si los valores a predecir son continuos, usamos métodos de regresión. Y si los valores son categóricos discretos, entonces utilizamos métodos de clasificación. Veamos algunos ejemplos. Este ejemplo corresponde a aprendizaje no supervisado. Estos dos ejemplos. En la figura de la izquierda aparecen diferentes niveles de expresión de genes para una condición médica determinada. Se han agrupado los genes que están menos expresados para la izquierda, en verde, y aquellos que están más expresados para la derecha, en rojo, como resultado de clúster. Aquí en la figura de la derecha se ha hecho un análisis de redes sociales, agrupando aquellos amigos, ¿verdad?, que tienen intereses comunes y cómo interactúan entre ellos. Los métodos como estos se utilizan en redes sociales como Facebook y es el algoritmo que vemos que nos
que nos recomiendan amigos, productos, etcétera. Y también en aplicaciones como Netflix para la recomendación de nuevas películas o series. En el caso de los métodos de aprendizaje supervisados, básicamente el algoritmo se basa en usar input data con respuestas conocidas, que son etiquetadas o clasificadas, y así entonces entrenamos los diferentes algoritmos para obtener el modelo. Luego, con el modelo aprendido, con el modelo final, se pueden predecir nuevos valores y clasificar entonces nuevos datos. Estos son 6 de los algoritmos supervisados más utilizados: regresión logística, Naive Bayes, Random Forest, K-Nearest Neighbors, Support Vector Machine y Artificial Neural Networks. Vamos a hablar un poquito más técnico, pero lo haremos solamente en este slide, ¿no? Donde describiremos el Support Vector Machine. El método de clasificación SVM o Support Vector Machine es mejor explicado a través del clasificador del margen máximo, ¿no? Los features o variables de entrada, las X, forman un espacio, ¿verdad?, de n dimensiones, dependiendo del número de features. Por ejemplo, 2 dimensiones si tenemos 2 features o variables, ¿no? Entonces, en Support Vector Machine, un hiperplano que sería una línea, ¿verdad?, para el caso de 2 dimensiones, pudiera ser encontrado de forma tal que divida los puntos correspondientes a cada instancia o sample según el outcome que tenga, dígase 0 o 1. En el ejemplo que se muestra, la línea puede ser obtenida como un plano de 2 dimensiones, los parámetros a través de los parámetros, ¿verdad?, enseñar los parámetros de la función B0 más B1x1 más B2x2 igual a 0, de forma tal que los puntos ploteados según los features, edad y tamaño del tumor puedan ser separados en 2 grupos de pacientes, unos que son sensitivos a la quimioterapia y el otro que no es sensitivo a la quimioterapia, que es resistente. Cuando encontramos entonces esta línea, este modelo, entonces para un nuevo paciente, cuando conozcamos la edad y el tamaño del tumor, podemos evaluar los datos de ese paciente en el modelo y plotearlo entonces en el plano. Si el punto se sitúa en la parte superior, entonces el modelo está prediciendo que el paciente va a ser sensitivo a la quimioterapia. Si el punto se sitúa en la parte inferior, entonces el modelo está prediciendo que el paciente no debe responder a la quimioterapia como tratamiento. Por otra parte, veamos el método de clasificación Artificial Neural Network, que este consiste en nodos conectados por ejes. Los nodos, ¿verdad?, están organizados por capas. En este caso, capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Los ejes se le asignan valores o pesos y solamente vamos a mencionar con respecto a esto porque Artificial Neural Networks es útil para funciones complejas y es básicamente la base de Deep Learning, que es el tópico que estaremos hablando a continuación. Y como les decía, no, Deep Learning utiliza son redes neuronales o Artificial Neural Networks, pero a larga escala. Y es recomendado para cuando la data es grande y compleja. En el caso de Deep Learning, en vez de tener solamente una capa escondida, tiene varias capas escondidas donde el output de una capa se utiliza como el input de la próxima capa, hasta que llega al output final con los resultados correspondientes, en este caso clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, porque estos son los modelos de clasificación multiclases. Existen diferentes tipos de Deep Learning basados en redes neuronales. Estas son el Feed Forward Neural Network, el Recurrent Neural Network, Convolutional Neural Network, Restricted Bolsa Machine y otras también que existen. ¿No? Por ejemplo, la diferencia entre el Recurrent Neural Network y Forward Neural Network es el hecho de que en la red recurrente la data puede pasar sobre la misma capa de forma dinámica. El tipo de red se basa fundamentalmente en función del problema que se está representando. Nada, igualmente, este es solo una introducción al tema de Deep Learning. Igualmente, este pudiera ser el tópico de un futuro seminario
solo enfocado en Deep Learning, aplicado a la medicina. Ahora, esta imagen resume los conceptos de inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning, los cuales comúnmente se confunden, ¿verdad? Y se usan indistintamente. Resumiendo, la inteligencia artificial es un concepto más general basado en la idea de que una máquina piense como un humano. Machine Learning es una rama dentro de la inteligencia artificial relacionada con algoritmos que puedan aprender por ellos mismos y hacer predicciones, y específicamente se incluye dentro de la inteligencia artificial estrecha o especializada que mencionamos, ¿verdad?, anteriormente. Y Deep Learning es una rama dentro de Machine Learning basada en redes neuronales o Artificial Neural Networks que permite aprender usando múltiples capas en una gran cantidad de datos. Entonces creo que esto era un poquito para resumir los tres conceptos y estar claro, ¿verdad?, de la diferencia entre ellos. Pasemos al tema de informática biomédica. La informática biomédica se refiere vamos a nivel de concepto, se refiere al desarrollo, estudio, métodos y procesos para la generación, el almacenaje, acceso, uso y gestión de datos, información y conocimiento biomédico. Este diagrama resume las aplicaciones de la informática biomédica. La investigación básica incluye los métodos, ¿verdad?, y técnicas y teorías. Ahora, la investigación aplicada y el uso se divide en varias partes. Si se aplica la informática a procesos moleculares o celulares, entonces estamos hablando de bioinformática. Si se aplica a imágenes de tejidos y órganos, entonces se refiere a imaging informatics. Cuando se aplique a datos puramente clínicos, ¿verdad?, de pacientes o individuos, se refiere a clinical informatics. Y finalmente, si se aplica a datos poblacionales o sociales, se refiere a public health informatics. Entonces, artificial intelligence y machine learning cae dentro de los métodos, técnicas y teorías de computer science y se puede aplicar a cualquiera de estas ramas como biomedical informatics. Existen varias universidades en Estados Unidos, que de hecho no son muchas, que ofrecen programas graduados en informática biomédica, ¿verdad?, a niveles de maestría y doctorado. Estas son las 16 universidades que tienen estos programas, resaltando como las más reconocidas o conocidas los programas de la Universidad de Stanford, Vanderbilt y Pittsburgh. No sé si hay alguien posteriormente interesado en estos temas, nos puede contactar y es importante tal vez para desarrollar proyectos conjuntos o hacer estudios graduados en estas universidades, específicamente en Biomedical Informatics. Pasemos ahora a los métodos aplicados en informática biomédica, ¿verdad? En estos momentos existen muchos hospitales donde en salas como esta, ¿verdad?, se almacenan los registros médicos de los pacientes. Se imaginan lo engorroso que resulta buscar aquí información, recolectar datos para hacer investigación, etc. Entonces, después que encuentran la información, corresponde entender lo que ahí está escrito, ¿no? Y sin exagerar, todos sabemos lo difícil que a veces resulta descifrar la caligrafía de algunos de los trabajadores de la salud, ¿no?, para no ser absolutos. Y no solamente esto, también con el desarrollo de las nuevas tecnologías, existen nuevos tipos de datos. Por tanto, ¿qué beneficio puede ser para un médico tener toda la secuencia de DNA de un paciente disponible en un papel impreso? Entonces, un ejemplo, yo creo que el ejemplo más importante de lo que es las aplicaciones, ¿verdad?, de la informática biomédica y específicamente dentro de Clinical Informatics son los récords médicos electrónicos, donde la data integrada del paciente se recoge en una sola aplicación y puede ser visualizada de diferentes formas. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo los diferentes datos están disponibles e incluyen imágenes, reportes, entrevistas al paciente, etc. Por último, relacionado con el tema de informática biomédica, quería mostrarles herramientas de apoyo a la decisión clínica o Clinical Decision Supports, donde teniendo, ¿verdad?, la información del paciente, se hace más fácil las recomendaciones clínicas. Por ejemplo, aquí vemos que el doctor había decidido administrar al paciente captopril. Entonces, basado en la información que tiene en el récord electrónico, el mismo sistema alerta al doctor de que es probable que el paciente tenga alguna reacción alérgica al medicamento, pues en otras ocasiones ha tenido reacciones anafilácticas al tomarlo.
Pasemos a aplicaciones de Machine Learning en informática biomédica. Como mencionaba, Machine Learning cae dentro de las técnicas de informática, que es un área dentro de Computer Science, y vamos a ver viendo algunas de las aplicaciones que hay en las diferentes áreas de informática biomédica. Empecemos con bioinformática. En el caso de las aplicaciones de la bioinformática, Machine Learning ha sido ampliamente utilizado para capturar estructuras extremadamente largas y de alta dimensión, así como para predecir interacciones de proteínas en datos más complejos, y además para interpretar y extraer conocimiento de grandes volúmenes de datos de secuencias de DNA que corresponden a uno o varios pacientes, como las que vimos anteriormente. En el caso de aplicación a la informática de imágenes, Deep Learning ha sido ampliamente utilizado para identificar tejidos normales o afectados por alguna condición. Por ejemplo, el Convolutional Neural Networks, que es uno de los algoritmos de Deep Learning, ha sido usado para identificar tumores en MRIs de cabeza. A la izquierda vemos el procesamiento de las imágenes y a la derecha las clasificaciones basadas en tipo y grado del tumor. En informática clínica, métodos de Machine Learning han sido aplicados al proceso y análisis de récords electrónicos, como habíamos mencionado, y así también la utilización de procesamiento del lenguaje natural para extraer información en campos, como las notas tomadas durante la visita de los pacientes al doctor, y así crear modelos que permitan predecir, entre otras cosas, condiciones futuras, condiciones médicas futuras de los pacientes. Y este es otro ejemplo de Clinical Decision Support, parecido al que les mencioné anteriormente, donde se utilizan muchas veces algoritmos de Machine Learning entrenados en estos récords electrónicos para predecir, en este caso, interacciones con otros medicamentos. Similar al ejemplo que vimos anteriormente, el médico recomendó utilizar ciprofloxacin y el sistema lector médico que ya el paciente estaba tomando warfarin sodio y podía existir alguna interacción adversa con el medicamento ordenado, por lo que sugería utilizarlo. En el caso de las aplicaciones informáticas a salud pública, Machine Learning se ha utilizado, ¿verdad?, para predecir brotes de epidemias y mapas de enfermedades, nada más necesario en estos días con lo de la epidemia y de lo que estaremos hablando más adelante relacionado con COVID-19. Y también se ha utilizado para vigilancia de enfermedades. En este ejemplo, Machine Learning se utilizó para predecir brotes de enfermedades y modelos de dispersión basados en vectores como mosquitos. A continuación veremos un par de ejemplos de aplicaciones de Machine Learning en informática biomédica que hemos desarrollado por parte de nuestro grupo de trabajo en colaboraciones con profesores, investigadores, clínicos aquí en el recinto de ciencias médicas. El primero es una aplicación de Machine Learning del tipo aprendizaje supervisado a informática clínica para clasificación. ¿Por qué informática clínica? Porque solamente usamos datos clínicos y demográficos del paciente. No usamos datos moleculares, por tanto no es bioinformática, datos bioinformáticos, ni utilizamos imágenes, por tanto no es imaging informatics. Ahora, ¿por qué clasificación? Porque el objetivo es predecir si el paciente va a sobrevivir si se le aplica el procedimiento de TAVR. TAVR significa reemplazo valvular aórtico transcatéter y es un procedimiento cardiovascular para pacientes con problemas cardiovasculares, ¿verdad? Utilizamos datos de la base de datos HCOP en ANACE, que contiene información por año de aproximadamente 7 millones de pacientes que han sido ingresados en hospitales en los Estados Unidos. Los datos que utilizamos fueron del tipo demográfico, como edad, sexo, datos de comorbilidades, como diabetes, hipertensión, y datos relacionados con el nivel social, identificado a partir de las entradas financieras, así como otras variables. Entonces desarrollamos un programa basado en el siguiente diagrama de la base de datos HCOP. En ANACE seleccionamos los pacientes que le habían sido aplicado el procedimiento de TAVR, obteniendo un total de 10.833. Entonces traemos el 70% para entrenar los algoritmos de Machine Learning y 30% para validarlos. Ranqueamos las variables más importantes asociadas con la muerte del paciente. En este caso lo que queríamos predecir era si al aplicar el procedimiento el paciente iba a morir.
La data estaba desbalanceada, tuvimos que aplicar métodos de oversampling. Entonces separamos el training set agrupado por las variables más importantes en grupos de 5, 10 y así sucesivamente. Entrenamos los algoritmos de Machine Learning. En este caso utilizamos el Logistic Regression, Artificial Neural Networks, Naive Bayes y Random Forest. Y finalmente obtuvimos los resultados con las métricas. Como resultado podemos ver la gráfica de la izquierda, que representa el área bajo la curva ROC, donde el modelo de Logistic Regression fue el que mayor valor obtuvo. Y entonces fue seleccionado como mejor modelo para predecir si el paciente va a morir o no si el procedimiento de TAVR es aplicado. En la gráfica a la derecha vemos las variables más importantes asociadas con las posibles muertes del paciente, ¿verdad? La variable a predecir. Y la más importante fue lesión renal aguda. Este trabajo fue publicado en la revista JACC, Cardiovascular Intervention, en el 2019. Veamos otro ejemplo. Antes de ver el otro ejemplo, veamos cómo este modelo se podría traducir en lo que es una aplicación a la decisión clínica. Quiere decir, salió la publicación, todo fue muy bien, nos anotamos, ¿verdad? La publicación, pero cómo esto se puede traducir a una herramienta útil para los médicos. Esto es un ejemplo de una aplicación similar, no es el resultado de nuestro modelo, pero quería mostrarle porque esto pudiera ser un app, por ejemplo, instalado en el teléfono del médico. A la izquierda están las 10 variables más importantes asociadas con el procedimiento de TAVR y el médico entra esa información y como resultado le aparece, por ejemplo, que este paciente tiene un 12% de riesgo de morir si se aplica el procedimiento de TAVR. Y abajo informa cuáles son las variables que están afectando este por ciento. Entonces, basado en esta herramienta, el médico podría, además de toda su experiencia, tomar decisión de aplicar o no el procedimiento. Por supuesto, este tipo de herramientas no sustituye la experiencia del médico, no son herramientas. Otras herramientas que tienen los clínicos para poder tomar decisiones. Veamos ahora sí el segundo ejemplo. Desde parte, ¿no? Desde nuestras investigaciones en este campo. En este caso desarrollamos un modelo de Machine Learning del tipo supervisado igual, pero para regresión. Es decir, para predecir un valor numérico. El objetivo entonces es predecir la dosis de estabilización de pacientes que comenzarán bajo el tratamiento de warfarin. Warfarin es un medicamento utilizado para reducir la formación de coágulos sanguíneos. En este caso utilizamos datos mezclados. Hubo datos clínicos y demográficos y bioinformáticos. Clínico y demográfico utilizamos la edad, sexo, valores de comorbility, como si el paciente ya tuvo un stroke, si tiene diabetes, etc. Y bioinformático utilizamos datos genéticos para determinar la ancestría. Y así también como variantes genéticas identificadas que ya se han estudiado que hacen o no al paciente resistente o sensitivo a la metabolización de este medicamento. Este es el diagrama de flujo que implementamos para el análisis. En este caso el dataset era más pequeño, un total de 190 pacientes. Lo dividimos en 80% para el training, 20% para el testing. Utilizamos técnica de oversampling porque los datos estaban desbalanceados. Y en este caso utilizamos algoritmos de Machine Learning de regresión, que fueron Multivariate Adaptive Regression Splines, Artificial Neural Networks, Regression, el Random Forest Regression, Support Vector Regression y el K-Nearest Neighbor. Estos son los resultados, ¿verdad? Utilizamos como métrica el MAE, que es el error absoluto de la media, y within 20%, que significa el porcentaje de pacientes cuya dosis predicha estaba incluido en el 20% de la dosis actual de estabilización. Como se puede apreciar, Random Forest Regression fue el método más preciso que se obtuvo. Este trabajo fue igualmente publicado, en este caso en la revista Frontiers in Pharmacology. Quería mostrarles también un ejemplo potencial de aplicaciones de este tipo, de modelo de recomendación de medicamentos. Esto también es ilustrativo, no fue resultado del anterior. En este momento esta aplicación la estamos registrando por parte de nuestro grupo, pero para otros medicamentos, en este caso clopidogrel.
clopidogrel. Esta app puede ser instalada igualmente en el teléfono del médico, entrar estos valores, alrededor de unos 8 variables, y el app predice y recomienda al médico si usar el medicamento o cambiarlo a otro. En este caso, según los resultados obtenidos, recomienda al médico que el paciente use otro medicamento, pues es resistente al clopidogrel. Vale notar que este trabajo ha sido realizado solo con datos de pacientes hispanos caribeños, ¿verdad? Por lo que modelos obtenidos son personalizados a este tipo de población minoritaria. Actualmente existe un debate muy amplio con el bias que hay de presencia, ¿verdad?, de hispanos en los modelos de inteligencia artificial, de hispanos y otras minorías. Yo creo que ejemplos como estos, ¿verdad?, son oportunidades que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico con los datos locales de desarrollar modelos de inteligencia artificial y machine learning con datos orientados a medicina de precisión para hispanos. En este caso, hispanos caribeños, ¿verdad? Pues nada, vamos ya por último a revisar algunas aplicaciones de la inteligencia artificial que se ha desarrollado para combatir el COVID-19. La mayoría de estas aplicaciones se han enfocado en las siguientes áreas. Primero, identificación de nuevas vacunas y medicamentos. Segundo, vigilancia de la enfermedad. Tercero, ayuda en el diagnóstico. Y 4, usar social media para estimar mejor la propagación y los síntomas de la condición y para percepción del público en general. Ahora veamos en detalle cada uno de ellos. El primero, identificación de nuevas vacunas y medicamentos. Bueno, algunos métodos se basan en la utilización de Deep Learning para predecir potenciales interacciones de proteínas de compuestos o drogas con la proteína del virus. Esto ayudaría a probar nuevos medicamentos y así también identificar otras vacunas. ¿Qué trabajos se han hecho? Bueno, en la industria, compañías como GiroPTE está usando inteligencia artificial para acelerar el desarrollo de medicamentos aislando compuestos para el COVID-19, los cuales ya están siendo usados en humanos. DeepMind, la compañía de Artificial Intelligence de Google, está creando modelos de proteínas que han sido enlazadas con el virus con el objetivo de proveer más información acerca del virus. Y en la ciencia se han publicado un par de artículos, varios artículos relacionados. Por ejemplo, el primero, Deep Learning Based Drug Screening for Novel Coronavirus 2019 nCoV, que fue publicado por Shang y otros autores en el 2020. Y el segundo publicado por Beck y otros autores también en el 2020. Vamos a discutir un poquitito sobre el artículo de Shang y otros autores. Ellos implementan un screening virtual de ligandos con base de datos existentes de pequeños compuestos, como es ChemDiff y el resto de las bibliotecas que aparecen en la imagen. DFCN, entonces es un tipo de neural networks correspondiente a Deep Learning, como habíamos mencionado, el cual predice las interacciones de los compuestos con el bolsillo de la proteína ORF1ab del virus. Como resultado del algoritmo se predice la lista de compuestos que potencialmente se pueden unir al virus y esta lista la podrían usar, ¿verdad?, para otros análisis de docking y simulación. El segundo grupo de aplicaciones de Machine Learning que mencionamos inicialmente está relacionado con la vigilancia de la enfermedad. En este caso existen muchos estudios previos relacionados con la predicción de flu y otras epidemias estacionales y potencialmente se podría transferir esos modelos existentes, ¿verdad?, para alcanzar mejores resultados con los datos que ya han sido, ¿verdad?, recolectados para el COVID-19. En cuanto a la industria, aplicaciones en la industria, Google en combinación con Harvard desarrollaron un grupo de modelos que predicen para los próximos 14 días los casos, muertes, utilización de ICU, disponibilidad de ventiladores y otras métricas asociadas con COVID-19. Los modelos son entrenados usando los datos públicos de Johns Hopkins, Descartes Labs y el Buró de Censo de los Estados Unidos. Desafortunadamente ya estos modelos dejaron de generarse en febrero del 2022, pero por otra parte, más bien por la parte científica,
También hay un par de artículos publicados en los que hacen algunas predicciones locales. El primero se enfoca en la ciudad donde comenzó la epidemia y el segundo implementa métodos de samples que han sido utilizados para predecir cómo se comportarán la cantidad de casos en las próximas semanas y son publicados por el CDC. Ayer, trabajando en la presentación, accedimos a estos datos. Un ejemplo de los resultados de los modelos de predicción del CDC. En este caso, cuando se comparan los métodos de ensambles con otros métodos, la predicción es hecha el 11 de abril del 2022 y nos permite hacer la predicción para las próximas semanas del número de muertes que habrá por COVID-19 en Puerto Rico. A la izquierda se comparan los modelos individuales y a la derecha los modelos con ensambles. Como ven, las cantidades oscilan entre menos de 10 y 80 muertes para las próximas semanas. A mí me llamó la atención, si pueden apreciar, es algo similar a las predicciones que hacen para el paso de los huracanes, ¿verdad? Donde prueban diferentes modelos y se definen diferentes trayectorias. Entonces, a partir de eso, ellos definen el cono de trayectoria, etcétera. Esto me recordó mucho esa parte, en este caso, ¿verdad? Enfocado para las muertes en Puerto Rico. Siempre consideren que es basado en los datos anteriores, lo cual ahora sabemos que está subiendo bastante los casos. No sé si va a ser tan preciso los modelos predictivos, ¿verdad? Nada, para más información al respecto tienen este enlace que pueden acceder para buscar más información. Machine Learning también puede usarse para ayudar en el diagnóstico, específicamente en Imaging Informatics. Este era el tercer grupo, ¿no?, de aplicaciones que habían de Machine Learning y Artificial Intelligence aplicados al COVID, ¿verdad? Se puede entonces aplicar Machine Learning o Deep Learning en imágenes de CT scan para ayudar en el diagnóstico del coronavirus relacionado con la neumonía. Y aprendiendo de estas imágenes se puede tener más conocimientos que pudieran permitir a corto plazo mejor diagnóstico y tratamientos. En la industria, la compañía LinkedIn Med, basada en Beijing, ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial para analizar imágenes de CT scan que ayudan a identificar las lesiones, así como el número, volumen y proporción de la lesión. Todo eso en 60 segundos y con 92% de precisión. Muy bien. En la ciencia ya se han publicado varios artículos en el 2020, la mayoría relacionados con Deep Learning para el reconocimiento de imágenes de tomografías computarizadas para predecir lesiones provocadas por el coronavirus. Este diagrama corresponde al artículo de Wang y otros autores, donde a partir de CT scan realizan el preprocesamiento, identifican las regiones de las lesiones y clasifican las lesiones dependiendo de las posibles condiciones que lo causan. Como se puede apreciar, apreciar 2 de las lesiones corresponden a COVID-19 con una precisión del 70%, más del 70%, e identifica con una probabilidad de casi 70% que la infección completa corresponde al COVID-19. Por último, se puede aplicar Machine Learning a datos de social media para estimar la propagación y síntomas de la población. Este es el cuarto grupo, ¿verdad?, en los que se agrupan las aplicaciones de Machine Learning para combatir el COVID. En este caso, los estudios pudieran estar enfocados en lo que es minería de datos de redes sociales para identificar este tipo de información. En la industria, Twitter y otras compañías han hecho sus datos accesibles, siempre respetando la privacidad de los usuarios. En la ciencia, los siguientes artículos han sido publicados relacionados al tema. El primero, extendiendo un análisis cronológico y geográfico de informes personales de COVID-19 en Twitter, cuyos resultados indican que el procesamiento del lenguaje natural y Machine Learning podría ayudar a proporcionar una indicación temprana de la distribución cronológica y geográfica de COVID-19. Y el segundo fue una aplicación similar, pero en Inglaterra. Esta gráfica proviene del segundo paper y nos muestra entonces la cantidad de casos en el Reino Unido que reportaron síntomas de COVID en Twitter versus los resultados confirmados en el laboratorio. Como sabemos, hay muchas personas que presentaron síntomas, pero nunca fueron al médico, ¿no? Y esto nos pudiera de alguna forma ayudar a estimar
aproximadamente la cantidad de personas que finalmente o realmente estuvieron infectadas con el COVID, más que por los resultados del laboratorio. Al menos un estimado, correcto. Nada, otras aplicaciones de inteligencia artificial a la lucha contra el COVID-19 incluye el reconocimiento facial, detector de fiebres, usando cámaras en los aeropuertos, establecimientos comerciales y en las calles. Creo que ya todos hemos visto aplicaciones de este tipo. Además, drones y robots inteligentes, los drones para rastrear individuos que no estén usando máscara y desinfectar lugares públicos, robots para entrega de alimentos y limpieza y esterilizaciones de locales. Otras aplicaciones son los asistentes de cuidados de salud virtuales, los chatbots, como mencionamos, que permiten utilizar las potencialidades del lenguaje de procesamiento natural para responder preguntas de salud asociadas con COVID y proveer información confiable, medidas de protección e incluso recomendar a los pacientes con síntomas si deben ir al médico o quedarse en aislamiento. Bueno, creo que hasta aquí lo que queríamos presentar. De terminar, me gustaría presentar, ¿verdad?, a nuestro equipo de trabajo, quienes han hecho posible los resultados que hemos discutido aquí y que hemos estado trabajando estos años. A la izquierda, los miembros del Integrated Informatics Service Corps. Y a la derecha, estudiantes de nuestro laboratorio, Biomedical Data Science. La foto es un poquitito antigua, así que ya algunos de ellos se graduaron y se fueron. También queremos agradecer al programa RCMI, quien apoya nuestras investigaciones. Y a ustedes muchas gracias por su atención.